exploramos el impacto de las adicciones, una enfermedad que afecta a millones y que muchas veces esta permanece oculta entre las sombras. ¿Cómo puede una persona llegar a perder el control totalmente de su vida? ¿Qué factores aumentan la dependencia y cómo podemos intervenir antes de que sea demasiado tarde? En este reportaje buscamos responder estas preguntas y adentrarnos en lo que va más allá de las estadísticas, para poder así entender la historia detrás de las cifras. Para entrar en contexto está el primer punto. Las adicciones juegan un rol de dependencia y enfermedad, en donde esta se enfatiza la naturaleza médica de las adicciones, así teniendo un gran impacto negativo en el organismo de las personas y la necesidad urgente de tener un tratamiento altamente especializado. Como segundo punto, la estigmatización como barrera. Aquí evidentemente se resaltan los prejuicios sociales y el estigma de las adicciones como un obstáculo altamente significativo para aquellas personas que buscan ayuda. Y como tercer punto, pero menos importante, la posibilidad de una recuperación. Aquí evidentemente se resalta que las adicciones son tratables y que con un apoyo adecuado las personas pueden recuperarse y así mejorar su estilo de vida. Por lo tanto, las adicciones generan diversas enfermedades que a la larga pueden desencadenar en grandes impactos negativos a las personas y traen consigo así la muerte. Y como tesis del ensayo tenemos que en la sociedad moderna las adicciones constituyen un grave riesgo a la integridad de las personas. Este ensayo tiene como finalidad analizar de qué manera las adicciones en la sociedad actual impactan el bienestar físico y emocional de las personas. Se buscará asimismo identificar los elementos que favorecen su aparición y las consecuencias que tienen en la calidad de vida, con el propósito de sugerir estrategias efectivas para la prevención y el tratamiento. Es un honor poder presentarles al doctor Edward Mendoza Tafur, un destacado psicólogo clínico con una sólida y reconocida trayectoria profesional. El doctor Mendoza es un licenciado en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha enriquecido su formación con estudios avanzados, incluyendo una maestría en neurociencias en la Facultad de Medicina de San Fernando y una segunda especialidad en neuropsicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, es docente en el área de neurociencias, lo que refleja su compromiso con la formación y la investigación en este campo tan relevante. Hoy nos compartirá su perspectiva sobre las adicciones, una amenaza silenciosa que afecta a nuestra vida y sociedad. Bienvenido, doctor Edward. Muy buenos días y gracias también a ustedes por la invitación. Bueno, a continuación les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es su perspectiva sobre la tesis planteada en nuestro ensayo que sostiene que en la sociedad moderna las adicciones constituyen un grave riesgo para la integridad de las personas? Sí, es un riesgo mayúsculo y sobre todo se complejiza más porque ya hay adicciones nuevas, tanto a la tecnología, mal empleada obviamente, que también incluye pues un factor pues de dependencia muy sólido. La adicción o la dependencia a nivel del cerebro se refleja como una situación de activación de ciertos circuitos llamados de recompensa en el cerebro o del placer, que generalmente se relacionan con una activación de sustancias químicas que mantienen este efecto, ¿no? Es complejo, ¿no? En los jóvenes, sobre todo ya desde niños, dedicarse a las adicciones, ¿no? Y o en otros casos disociables también al consumo de drogas y sustancias, ¿no? Bien, doctor Edward, respecto al problema sobre las adicciones, ¿podría explicar con más detalle los diferentes tipos de tratamientos disponibles y su eficacia en diferentes tipos de adicciones? La raíz de una adicción o de una dependencia inicia con lo previo al consumo, ¿no? Ante qué tipo de persona tenemos, cómo es su estructura o constelación familiar, la estructura de personalidad que tiene,
las áreas de vínculo, las áreas de recompensa que tiene la persona, para ahondar un poco en cómo iniciar consumo. Luego también ver también el tipo de sustancia o situación en la cual está, digamos, bajo ya el dominio de ello, ¿no? La terapia cognitivo-conductual es una de ellas a aplicarse, donde generalmente se busca una reestructuración del pensamiento sobre aquellas tesis o aquellas ideas fijas, preconcebidas que la persona tiene acerca del consumo y la ganancia que éste le genera, ¿no? De otro lado, también hay terapias de tipo aversivo, ¿no? También son conductuales, donde generalmente pues se intenta, digamos, ¿no? Puede ser en imaginación, generalmente imaginación, hacer una suerte de condicionamiento negativo con las sustancias y los efectos que generen más bien un efecto contraproducente, dañino, nocivo, que la persona gradualmente empieza a asociar y dejar el consumo, ¿no? Pero también la adicción no solamente tiene que ver desde el punto de vista psicológico en el tratamiento, sobre todo cuando está ya bajo el consumo, en una etapa muy aguda de síntomas, sino que en algunos casos requiere hospitalización, ¿no? Requiere también a veces de ciertos fármacos también, porque también lleva un periodo de depresión, ¿no? Hay un síndrome de abstinencia que también pueden presentarlo y en algunos casos requiere internamiento, ¿no? Pero la terapia cognitivo-conductual o también de condicionamiento aversivo resultan de muy buena eficacia, ¿no? En su opinión, ¿las adicciones constituyen un grave riesgo para la integridad de las personas? ¿Qué factores considera más relevante para respaldar esta afirmación? Sí, porque generalmente van socavando la visión de progreso, objetivo y metas de la persona y generalmente la convierten en una visión tubular o de tubo, donde solamente observan una visión hedónica de placer que la tienen solamente con el consumo de la sustancia, la droga o la situación en la que están, ¿no? Sea en un casino, una ludopatía, que sea también en consumo de pornografía, en el sentido de adicción a la pornografía, o también en alguna sustancia, ¿no? Que le va a dar pues, justamente estado de bienestar, euforia, pero que lo va a monopolizar a esa actividad y no va a estar en otras actividades donde podría desarrollar. Y en algunos casos también lo llevaría a veces a delinquir para obtener justamente la gratificación o la compra de determinadas sustancias, ¿no? Por eso es un poco complicado ese efecto de la adicción, ¿no? No solamente en uno, sino que trasciende a la familia y a la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos al especialista en neurociencias y psicología clínica, Edward Mendoza Tafur, por compartir sus conocimientos sobre este tema tan controversial, las adicciones y el riesgo que representa para los jóvenes. Gracias por acceder a esta entrevista, por brindarnos su tiempo, tanta dedicación y paciencia. Les agradezco, me digo a ustedes, muchas gracias, un gusto, ¿no? Un gran gusto y un abrazo a todos ustedes. Si podemos sintetizar las características más importantes de las adicciones en el relato Cera de César Vallejo, podemos observar en primer lugar que las adicciones ponen en peligro en alto grado tanto a las personas como a la sociedad. Son producto de una interrelación de factores sociales, familiares, psicológicos y biológicos, especialmente en los jóvenes, dice Spongler. En segundo lugar, este problema no se limita a las drogas ilegales, su raíz está igualmente en estructuras políticas, económicas y culturales, que frecuentemente hacen recaer sobre los adolescentes el peso de la responsabilidad, al menos sin considerar otros factores como los factores sociales más amplios, lo dice Jauregui. Así también como señala la OMS, destaca el impacto que tiene el alcohol y los opioides en su consumo diario, innumerables muertes anuales y las innumerables crisis de la sobredosis aumenta. De aquí que sea necesaria una medida integral y preventiva.
Domínguez Chincha, en 2024, analiza el cuento de cera de César Vallejo, enfocándose en cómo la suerte y los presagios de la muerte afectan al protagonista, el chino Chong, a través de símbolos como los dados y una figura misteriosa. Vallejo crea una atmósfera de incertidumbre que refleja la lucha entre vivir intensamente y la inevitabilidad de la muerte. Las adicciones son una forma de evasión de los problemas emocionales, pero con el tiempo se convierten en un ciclo destructivo. Aunque inicialmente pueden ofrecer alivio, terminan controlando la vida de la persona, afectando tanto su bienestar emocional como físico. Superar una adicción requiere reconocer el problema, buscar ayuda, crear un entorno de apoyo para restaurar el equilibrio de la vida. Por ello, rompe las cadenas de la adicción y encontrarás la libertad de ser tú mismo. Gracias.